Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que no está en la palestra normalmente, pero que creo que deberíamos estar conversando mucho más, y es el tema de la importancia de la tolerancia y el respeto en la diversidad y en las diferencias. Un tema abordado a través de una maravillosa película que les súper recomiendo y está en Netflix, que se llama Wonder. La película te hace llorar de principio a fin, pero te hace reflexionar muchísimo sobre un tema que yo creo que hay que conversar más, y es el tema de la exclusión, la marginación y el rechazo. Pero sí, antes de continuar, te invito por favor a suscribirte a mi canal y a ser parte de esta nueva sección que estoy impulsando dentro de Español en Casa, que se llama Hablando con Laura, que es una sección donde yo comparto con ustedes, que son parte al final de mi comunidad, algunas ideas que yo creo que deben conversarse mucho más, como el tema de la tolerancia. Bueno, y voy a empezar hablando un poquito de la película, porque la película detonó en mí un recuerdo que me hizo reflexionar muchísimo, que hoy voy a compartir con ustedes, y que me llevó a grabar este video sobre la importancia de la tolerancia. Pues resulta que Wonder es la historia de un niño maravilloso, divino, súper tierno, que ha nacido con una malformación y que se ha sometido a 26 cirugías para que él pueda comer solo, oír, ver, pero obviamente él físicamente tiene deformidades, cicatrices, y durante mucho tiempo sus padres lo han protegido. Su madre es la gran Julia Roberts, y Owen Wilson interpreta al padre, que voy a hacer un pequeño paréntesis. Owen Wilson, definitivamente dedícate más al género dramático, porque no solo eres un gran comediante, sino que eres un tremendo actor en el género del drama, y te felicito, te aplaudo muchísimo por tu excelente interpretación como el padre de este niño. Pues resulta que los padres toman la decisión de mandarlo a la escuela para que él enfrente la vida. Siempre lo había criado su mamá, y ella por eso había renunciado a muchas cosas, entre ellas a terminar su tesis. Y bueno, los padres mandan al niño a estudiar, y vemos el rechazo que este niño enfrenta. Nadie quería comer con él, los niños lo maltrataban. Sufres mucho con este personaje, porque te das cuenta de la crueldad de los niños y también de la crueldad de otros que no son tan niños, porque hay un personaje que es la madre de uno de los niños, que nos damos cuenta a lo largo de la historia que era ella la que incentivaba en ese niño el desprecio por el personaje principal. Y es una tormenta de emociones, hay diálogos muy intensos, hay primeros planos que comunican mucho emocionalmente. Enseguida te enganchas con este niño, y vemos también cómo en el proceso los otros niños, de manera difícil, no crean, sufres mucho con el personaje, le hacen maldades, se burlan de él, lo marginan, y cómo este niño maravilloso y divino tiene que ganarse la aceptación de los demás, y cómo al final lo logra. Y resulta que viendo esta película, en mí se detonó una experiencia que yo ni sabía, fíjense, que estaba ahí, yo ni la recordaba. Y cuando se detonó esa experiencia en mí, me vino el recuerdo y decidí compartirlo con ustedes, y por eso decidí grabar este video sobre la importancia de la tolerancia hacia todo. La tolerancia religiosa, la tolerancia a una sexualidad diferente, la tolerancia a ideas diferentes a la de uno, la tolerancia a formas de vida y elecciones personales que nos pertenecen a nosotros y no a los demás. Pues resulta que cuando yo tenía 9 años, yo tenía una compañera de clases que no era mi amiga en sí, pero que la conocía, y ella tenía una determinada religión, y había muchos niños en mi aula de clases que se burlaban de ella, un poco le hacían bullying. En ese tiempo creo que no se llamaba bullying, y tal vez no éramos tan conscientes como somos ahora de esto. Entonces recuerdo que un día yo estaba en el recreo y unas niñas vinieron a contarme que estaban golpeando a esta niña. Yo salí corriendo, y cuando llegué vi a varios compañeros de clase de nosotros que la estaban pateando a ella en el suelo, y le decían: di que Dios no existe, di que Dios no existe. La niña solo lloraba y se aferraba a algo que en ese momento yo no sabía lo que era. Y asustada, yo me fui corriendo a buscar a mi maestra y le dije que a esa niña le estaban pegando
y mi maestra ni siquiera se inmutó. Siguió escribiendo como si no estuviera pasando nada. Y cuando yo vi aquello, yo era muy niña, tal vez en ese momento debía haber buscado al director, pero entiendan que en ese tiempo no había tanta conciencia como ahora sobre el bullying. Entonces yo sabía que esta niña tenía un hermano mayor que estaba en secundaria, en el último año, y yo me fui corriendo, increíble cómo tengo el recuerdo vívido, fui corriendo a buscar a ese niño y le dije, le están pegando a tu hermana, y él inmediatamente, claro, salió corriendo a defenderla. Recuerdo que llegó, intervino, empujó a uno de los niños que la estaban pateando en el piso, la levantó, y cuando la levantó yo vi a lo que ella se estaba aferrando. Tenía un crucifijo aquí, y creo que en todo ese tiempo, porque me emociona, en todo ese tiempo que la estaban golpeando, ella se aferraba a ese crucifijo, tal vez se aferraba a su fe, y en ningún momento dijo, Dios no existe. Fue increíble. Yo creo que ese fue como mi primer encuentro con la intolerancia religiosa. Y es de la primera intolerancia que vamos a hablar. Hay intolerancia religiosa tanto de las personas que tienen una fe como de las personas que no la tienen. Y eso es porque la intolerancia es un germen que crece cuando hay un grupo poblacional que es mayoritario y tiene el poder económico y político, y hay un grupo minoritario que no tiene el poder económico ni político y tiene ideas diferentes. Siempre la intolerancia germina en un grupo grande que tiene el poder y en un grupo más pequeño que no lo tiene. Y se genera porque obviamente este grupo, aunque sea más pequeño, quiere defender sus ideas. Y hablo de la intolerancia religiosa porque tanto hay intolerancia de los ateos hacia los creyentes como de los creyentes hacia los ateos. Cuando tú estás en un país donde todo el mundo es religioso y tú dices yo no creo en Dios, la gente se asusta y te dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? No es posible. ¿Me entienden? Eso es intolerancia, porque yo no puedo imponer mis creencias a los demás. Y también ocurre lo contrario, cuando estás en un grupo donde todos son ateos, o donde la mayoría son ateos, que es el caso de mi historia, y entonces tú dices, yo creo en Dios, y la gente te dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo tú vas a creer en esas tonterías? Y entonces era el caso de esta niña, ¿no? Que la estaban golpeando, esos niños que no creían en Dios y querían que ella renunciara a su creencia. ¿Por qué? Porque no respetamos las diferencias. ¿Por qué queremos que todo el mundo comparta nuestra fe o nuestra falta de fe? Y eso es un error. Cada persona tiene derecho a tener la religión que quiera. Y en nombre de la religión, en nombre de Dios o de una imagen distorsionada de Dios, se ha matado y se sigue matando. Hay un libro muy bueno que se llama Otro Dios es posible, de María López Vigil, que yo les recomiendo si quieren recuperar una visión un poco más humana de Dios. Pero bueno, mi punto es que la intolerancia religiosa es mala en todas sus formas, ya sea porque tú no creas en Dios y no toleres a alguien que sí cree, o ya sea que tú creas en Dios y no toleres que otra persona no cree en eso. También está la intolerancia racial, que la estamos viviendo actualmente, pero que no solo está en determinadas situaciones, sino que hay intolerancia racial de muchos tipos. Por ejemplo, en Latinoamérica, cuando queremos denigrar a alguien, decimos, es que él es chiquito, negrito y feíto. Ven, eso es intolerancia racial. O cuando nosotros vemos un matrimonio entre personas de diferente raza, una persona blanca y otra persona negra, y esa pareja experimenta rechazo. Su propia raza los rechaza, en ambos casos, porque yo quiero recalcar que hay tanta intolerancia racial de los negros hacia los blancos como de los blancos hacia los negros, y todo tipo de intolerancia es mala. También, por ejemplo, en el país donde yo vivo, cuando tú quieres ofender a una persona, le dices indio, y a mí eso siempre me ha sorprendido porque yo digo, en Latinoamérica, en nuestros países, no hay nadie que sea puro de sangre. Todos estamos mezclados porque nuestros países fueron colonia. Entonces tenemos de blanco, tenemos de indígena y tenemos de negro. Y nosotros no debemos de avergonzarnos de nuestros orígenes. Si una persona nos dice indio, uno debe decir, pues a mucha honra soy indio. Porque al final nuestras raíces han confluido en ser lo que somos ahora. Un ciudadano irrepetible, una persona irrepetible y hermosa. Otro tipo de intolerancia es la intolerancia sexual. Ahora hay un debate muy fuerte y muy caldeado sobre si las personas
que son lesbianas u homosexuales deben tener o no acceso al matrimonio y a los mismos derechos. En mi opinión, sí deben de tener acceso al matrimonio y a los mismos derechos que las parejas heterosexuales, porque no podemos etiquetar el amor. No podemos imponerle a una persona que porque es mujer se enamore de un hombre o porque es hombre se enamore de una mujer. Cada persona elige cómo ser feliz y no somos nadie para decirle a esas personas cómo deben de vivir su vida. Yo recuerdo que yo tuve un amigo muy cercano que era gay, pero no lo decía, lo ocultaba y él era muy infeliz. Él incluso estaba casado, tenía hijos, pero estas personas eran como una especie de mampara, ¿no? Para que la gente no descubriera realmente que él era homosexual y él era muy infeliz. Porque cuando uno niega lo que uno es en esencia, cuando uno no puede elegir libremente, uno sufre mucho. Y por eso también hago un llamado a la tolerancia sexual. Así como a nosotros que somos heterosexuales, nadie nos ha impuesto con quién ser feliz y nadie nos ha prohibido casarnos, pues las personas del mismo sexo tienen el mismo derecho que nosotros a enamorarse de quien ellos quieren. Tratemos de romper la intolerancia sexual porque eso solo produce marginación, exclusión y le hace daño a las personas. Cada persona tiene derecho a elegir a su pareja sin importar su sexo. También tenemos la intolerancia de ideas. En lo personal, yo nací en un país donde hay mucha intolerancia de ideas. Y la intolerancia de ideas es mala porque produce que las personas no puedan libremente decir su opinión. Y el ser humano es libre por naturaleza. Nosotros no nacimos esclavos, nosotros nacimos libres. Y por tanto tenemos derecho a expresar nuestras ideas. Si no, entonces estamos obviamente en una dictadura. Entonces la intolerancia de ideas es mala porque no nos permite crecer en el debate y en la diversidad. ¿Se imaginan un mundo donde todos pensáramos exactamente lo mismo? Sería un mundo extraordinariamente aburrido. Y además, todos nos enriquecemos en la diversidad. Cuando yo creo A y tú crees que es B y nosotros conversamos y debatimos de manera sana, es posible que nos demos cuenta que la respuesta no es A ni que la respuesta es B, sino que la respuesta es un poco de A y un poco de B. El otro tipo de intolerancia que yo veo mucho es la intolerancia hacia las formas de vida. Y estoy hablando específicamente en la intolerancia que tiene la sociedad cuando una mujer decide no casarse o no tener hijos. A mí me pasa eso todo el tiempo, yo tengo 35 años y ahora estoy muy enfocada en proyectos personales. Y mucha gente siempre me pregunta, ¿y cuándo te casas? ¿Y los hijos cuándo van a venir? Y yo siempre digo, hombre, ¿cómo es la gente? O sea, ¿por qué no me preguntan sobre mi proyecto de español en casa? ¿O por qué no me preguntan sobre cómo va mi vida? ¿Por qué me preguntan sobre eso? Porque cada mujer y cada hombre debe de tener la elección, la posibilidad de elegir su forma de vida. Y si tu forma de vida es enfocarte en tus proyectos, no tener hijos ni casarte, la sociedad no tiene por qué discriminarte y no tiene que imponerte nada. Uno se casa y tiene hijos cuando siente que ha llegado el momento. Pero una mujer y un hombre no se realiza a través de su familia ni a través de sus hijos. Cada uno elige la manera de ser feliz. Y la última intolerancia de la que quiero hablar es de la intolerancia de imagen. ¿A qué le llamo yo la intolerancia de imagen? A esos cánones de belleza que imponen que una mujer tiene que ser A, B o Z, esa es la mujer bonita, y la mujer que no es A, B o Z no es bonita y recibe rechazo. Cada persona tiene derecho a vestirse como quiera. Si alguien quiere pintarse el pelo de morado, pues que se lo pinte. Lo importante no es buscar la aceptación de los demás. Lo importante es que tú te aceptes a ti mismo. Y cada persona tiene que respetar la imagen que tenga otra persona. Es decir, si yo me quiero vestir de determinada manera, si me quiero maquillar de determinada manera, a quien le tiene que gustar mi imagen es a mí y no a los demás. Entonces yo los invito también a la tolerancia de imágenes, a entender que en la diversidad está la belleza, que cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible que puede aportarle mucho al mundo, como el protagonista de la película Wonder, que al final demuestra que dentro de él había un gran ser humano,
un excelente niño del cual se estaban perdiendo el resto de sus compañeros. Y lo más maravilloso de la película es que al final los niños lo comprenden. Bueno, y esas han sido mis reflexiones sobre el tema de la intolerancia. Si tú has tenido algún caso de intolerancia y lo quieres compartir con nosotros, me gustaría que lo dejaras en la casilla de los comentarios. Y finalmente, si te gustó este video, suscríbete a mi canal y pídeme otros temas que tú quisieras que yo aborde en el segmento de Hablamos con Laura. Bye bye.